Ya se fue por fin el fiscal, el eterno, el cargo más longevo que yo he visto en una fiscalía. Se fue y lo fueron. Hablamos de Samarripa, el fiscal de Guanajuato, o el exfiscal de Guanajuato. Sabíamos, la gobernadora del estado de Guanajuato prometió en campaña que se iba a ir. Una persona que estuvo prácticamente 16 años en el cargo, desde agente de investigación hasta procurador de procurador, luego fiscal y fiscal reelecto. Entonces, esto lo que deja Samarripa es un legado de violencia, porque pese a que no es un secretario de seguridad, no estaba bajo su responsabilidad la política de seguridad del estado de Guanajuato, pues sí estaba bajo su responsabilidad al menos encerrar a los delincuentes, investigar los delitos y eventualmente meterse en la operatividad para que pudieran frenar, para que no existiera impunidad con los delitos cometidos en uno de los estados más violentos, que es Guanajuato, si no es que es el estado más violento de todo México. No tan lejano de Zacatecas, no tan lejano de Michoacán, pero Guanajuato. Entonces, por fin se va Samarripa y aquí pasan dos cosas. Samarripa sube a sus redes sociales un video, o le suben a sus redes sociales un video, en donde habla de todo el trabajo que hizo. Es ese video de esos emocionales como de saquen el violín. Saquemos el violín para hablar de los grandes éxitos de Samarripa, un fiscal que entre eso y nada, creo que era mejor no tener nada. Son los videos como cuando te van a galardonar. Sí, pero es que no, es el video como si hubiera de verdad sido un gran funcionario que tuviera algo que presumir. No, los videos de los grandes éxitos de esto es lo que yo hice en mi reinado de 16 años. Esto es lo que dijo o lo que presumieron en las redes sociales de Samarripa. Véanlo. Hay momentos en la vida que te definen para siempre. Carlos Samarripa creció en el barrio de San Juan Bosco, en León. Un lugar donde las oportunidades eran escasas, pero su ambición era ilimitada. Desde pequeño entendió que cambiar su destino requería una lucha constante, enfrentando no solo las adversidades externas, sino también sus propias circunstancias. Sus padres le inculcaron una lección invaluable. El único camino era la cultura del esfuerzo y el estudio. Con ese principio como guía, Carlos se propuso superarse. Con esfuerzo y determinación, logró llegar a la universidad. No fue sencillo. Cada paso que daba lo hacía con valentía, y su perseverancia lo convirtió en el mejor de su clase. Carlos nunca se rindió ni perdió de vista su objetivo. Después de la universidad, estudió varias maestrías y alcanzó el nivel de doctorante. Además, se formó en diplomados, cursos especializados y llegó al FBI, donde aprendió de los mejores en investigación criminal. El joven que alguna vez sirvió cafés, ahora se encontraba en las salas más seguras del mundo, aprendiendo técnicas y tácticas que lo llevarían a convertirse en un líder en la Procuración de Justicia. Inició su carrera en la Procuración de Justicia en 1994, desde las bases, como oficial ministerial, secretario. Poco a poco, ascendió a delegado del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, jefe de zona, director de averiguaciones previas, coordinador general de la Policía Ministerial, subprocurador de investigaciones especializadas. Cada nuevo puesto traía consigo mayores responsabilidades y retos, pero también fortalecía su carácter y reafirmaba su compromiso. El 24 de febrero de 2009, llegó el momento que cambiaría su vida. Fue designado Procurador General de Justicia y ratificado por el Congreso el 12 de marzo del mismo año. El 20 de febrero de 2019, rindió protesta como fiscal general del estado de Guanajuato. El niño que creció en un barrio humilde, ahora lideraba la Procuración de Justicia de todo un estado. Bajo su liderazgo, Carlos impulsó cambios trascendentales. Creó el modelo de investigación criminal, revolucionando la investigación en Guanajuato. Implementó los módulos de atención primaria, acercó la justicia a la gente y estableció fiscalías especializadas, garantizando un enfoque preciso y efectivo en áreas sensibles como la tortura, la corrupción y los delitos electorales. Su visión no se detuvo ahí. Creó la Agencia de Investigación Criminal,
un sistema de investigación único. Desarrolló el Centro Estatal de Personas Desaparecidas y puso en marcha las unidades móviles de investigación, llevando la justicia a cada rincón. Implementó el sistema procesal penal acusatorio, reconocido por años como el más avanzado en el país. Con un enfoque innovador, lanzó Procurap para facilitar las denuncias desde cualquier lugar y adoptó la inteligencia artificial para optimizar procesos y hacer la justicia más eficiente. Gracias a sus resultados, la Fiscalía de Guanajuato se convirtió en uno de los principales socios beneficiarios del programa Entendimiento Bicentenario, obteniendo capacitaciones, equipamiento, binomios y herramientas avanzadas. Hoy, Carlos Samarripa deja su cargo, ajeno a su voluntad, pero con la certeza de haber formado un equipo sólido con las mejores mujeres y hombres para procurar justicia. Este no es el fin de su historia. Carlos Samarripa sigue adelante, siempre empujando los límites, siempre buscando formas de mejorar, de innovar, de hacer que la justicia sea algo más que un ideal, algo real, algo que se pueda sentir, que se pueda ver, que llegue a todos. Porque la justicia para Carlos no es un destino, es un camino, y ese camino aún continúa. Seas payos, de verdad, hasta a mí, deja tú ahí, decían, me dolió el ego. No, ajá, o sea, haz de cuenta que a este hombre, este video es como de, y el hombre más destacado del año es Carlos Samarripa. O sea, y al final, como de, la justicia para Carlos. ¿Cuál justicia, compadre? Dejó en libertad a no sé cuántos compadres, amigos de él, vinculados no solamente al crimen, sino además a delitos como pederastia. Pues no me vengan con... No lo voy a decir porque sé que hay niños viéndome. No me vengan con esas. No me vengan. No me vengan. A ver, mímica. Ya lo dije 3 veces. No me vengan. O sea, de verdad es que... Dice Sara, pero te gusta escuchar esa porquería. Es que uno no da crédito. Uno no da crédito de lo que alcanza a ver. Uno no da crédito de los alcances. La ridiculez, exacto. Es que aparte es nuestro trabajo, ¿no? Hay cosas, amo mi trabajo, lo amo con todo mi corazón, pero hay cosas que no me encanta ver, no me encanta hacer, pero ahí están. Ahí está, este es Samarripa. Ahí está, ese es el video del el grandioso Samarripa. Le preguntaron a la presidenta El impoluto. sobre el gran Carlos Samarripa, el gran hombre que para él la justicia es más que un trabajo. Premio Nobel. Ajá, denle un premio Nobel a Samarripa. Les iba a decir que le dieran un Oscar, pero creo que ni siquiera acredita para ello. Pero al final el cuento se cuenta solo. ¿Qué es lo que dijo la presidenta sobre el gran Samarripa? Vamos a escucharlo. Siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido. Y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades pues más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía
la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues, habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación, estuvimos ahí en esta gira, primera gira que hicimos por el país, y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo, es evidente que no hizo un buen papel, y ahora hay una encargada del despacho, y vamos a ver pues a quién se propone. Esto es lo que ya dijo la presidenta de México. Qué bueno que por fin se fue, pero hay que ver bajo qué condiciones llegará la siguiente o el siguiente encargado de la fiscalía. En este momento hay un encargado de despacho. Pero aquí hay unos datos claves para entender el legado de Samarripa. ¿Quién es realmente Samarripa y por qué nos preocupa? ¿No? Carlos Samarripa renuncia a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado. Estuvo 16 años en el cargo y solo para que nos demos una noción, quizás estoy yéndome muy bajita la mano, pero quizás para darnos una noción, Samarripa incrementó más de un 30% su pensión por jubilación. O sea, no se va con las manos vacías, sino que se incrementa a un monto de más de 147,000 pesos mensuales. O sea, el que haya renunciado no le sale gratis a las y a los guanajuatenses. Les va a salir en más de 147,000 pesos la pensión de este señor. Pero además va a tener escoltas, vehículo blindado, o sea, protegido, pero protegido como no protegen al pueblo de Guanajuato, para que me entiendan. Y al menos durante su gestión, él deja a la entidad tan solo de enero del 2023 a noviembre del 24 con 4,539 casos de homicidios dolosos pendientes por resolver. Nada más de enero del 2023 a noviembre del 2024, o sea, en un periodo de 11 meses, no 10 meses. En un periodo de 10 meses hay 4,539 casos pendientes ahí. Y eso es solamente de la puntita del iceberg, porque lo que realmente representó Samarripa para el estado de Guanajuato, para la gente, pues es un legado de sangre, es un legado de terror, es un legado pues prácticamente de impunidad, donde los cárteles, los criminales pueden hacer lo que quieran y van a estar protegidos. Él va a estar protegido. Y el pueblo, ese sí, muy bien, gracias. Ese sí, no pasa nada. No pasa nada si al pueblo no lo cuidamos, si no lo protegemos, pues ahí sí no. ¿Cuál es el problema al final del día? Para hablar sobre el tema, yo le agradezco muchísimo al periodista Arnoldo Cuellar, que nos puede ayudar a dar más contexto sobre Samarripa, lo que deja y cómo se va del estado de Guanajuato. Digo, ya se fue, ajá, pero ni gratis ni barato. ¿Y qué es lo que deja atrás? Pues vamos a averiguarlo. Arnoldo, le agradezco muchísimo que nos esté tomando este enlace a esta hora, este día. Feliz inicio de año y ahora sin fiscal, al menos sin Samarripa. Hola, Meme, perdón. Buenas noches, gracias. Pues mira, a veces uno cree que las cosas pueden mejorar por el hecho de cambiar un funcionario. Yo me temo que podamos estar en una situación muy delicada, porque Samarripa, como lo dijimos en aquel reportaje del 2020 sobre su desempeño, en esa época tenía 14 años, 15 años cumplía ya, él diseñó la fiscalía a su imagen y semejanza, a su medida. O sea, el primer trabajo que tendrá el nuevo fiscal, esto no va a pasar con la actual fiscal interina encargada de despacho, Sus Hernández, porque pues, ella es una gente muy vinculada a Carlos Samarripa, fue su fiscal de derechos humanos. Tú sabes que no hay ningún logro importante ni relevante, y más bien todo lo contrario en materia de derechos humanos en Guanajuato en la Procuración de Justicia.
Entonces, a quien designe el Congreso, que esperemos que sea por una mayoría amplia, calificada, sólida, que donde estén de acuerdo las fuerzas políticas en el perfil, lo primero que tiene que hacer es desmantelar la fiscalía que construyó Carlos Amarripa para su servicio personal. Y bueno, aunque sabemos que muchos funcionarios sus lealtades son pues al jefe en turno, de cualquier manera, la propia forma de haber diseñado el tema ha generado su propio fracaso y su propia ineficacia. Samarripa se empeñó mucho en la tarea policial, en el espionaje, en el armamento para sus policías ministeriales, para sus fuerzas de reacción especial inmediata, pero no cuidó, por ejemplo, la parte jurídica. Y bueno, esto es donde se le caen muchos casos. Los pocos casos que abren carpetas de investigación y que llevan ante un juez, han terminado en liberaciones porque hay deficiencias en la investigación. Y ahora con los nuevos esquemas de la reforma judicial, con la justicia adversarial y con los juicios orales, resulta muy complicado que malos abogados, malos litigantes logren completar estos procesos y sacar sentencias. Samarripa, por ejemplo, tiene muchísimos indicadores donde resuelve los procesos internamente, con las facilidades que le dan la nueva ley, le llaman en sede ministerial, o sea, logran acuerdos entre los ofendidos. Esto puede ocurrir en muchos delitos, puede ocurrir en delitos de lesiones, de robo, etcétera. No podría ocurrir en los homicidios, aunque incluso lo han aplicado en los homicidios. Hay casos en Guanajuato emblemáticos de asesinos, bueno, evidentemente con testigos incluso que han estado, que pueden aportar, que no pisan la cárcel porque se logran negociaciones, ¿no? Es casos que han sido cubiertos ampliamente por la prensa local. Es una justicia hecha a modo, es una justicia de donde un solo hombre definía cosas, donde algunos litigantes afortunados que entraban a su círculo de amistad o de complicidad recibían trato privilegiado y donde buena parte de los abogados que litigan casos veían cómo se alargaban estos y cómo no tenían, cómo no avanzaban y cómo encontraban muchos obstáculos. Entonces ese enorme aparato se queda ahí, aunque Carlos Amarripa se haya ido. Tiene que ser todo el respaldo político de tanto de la gobernadora Livia García, pero también del Congreso de Guanajuato, que fue muy omiso con Carlos Amarripa, que le permitió hacer lo que quisiera, incluso esto último, de modificar su reglamento interno para otorgarse una pensión de 144,000 pesos mensuales, superior a cualquiera que se haya visto aquí, incluso gobernadores anteriores, ¿no? Entonces, el tema no está sencillo. No es que se haya ido Carlos Amarripa y todo mejore de la noche a la mañana, ¿no? Ahorita estás poniendo sobre la mesa algo que es, no es como que se va y ya todo va a mejorar, pero quisiera que me ayudaras quizás a dimensionar o que la audiencia que no viven, que no conocen esta información, dimensionemos cuál es el papel de Samarripa en la seguridad en el estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que en estos prácticamente 16 años que estuvo al frente de la Fiscalía, Procuraduría y luego Fiscalía, qué es lo que hace o no hace Samarripa y cuáles son los datos? ¿Cómo inicia el tema de seguridad? ¿Cómo termina? Bueno, mira, Samarripa revolucionó el esquema de la Procuración de Justicia en Guanajuato, lo convirtió en algo muy político. En 2012, cuando recibe su primera ratificación, él había sido designado procurador en 2009, a la mitad del mandato de Juan Manuel Oliva Ramírez. En 2012 lo ratifica Miguel Márquez al ganar una elección muy competida contra el PRI, donde Samarripa fue un factor fundamental. Todavía se recuerda y está en medios de comunicación al alcance de quien quiere investigar cómo Samarripa allanó las instalaciones de la CTM unos días antes de las elecciones en 2012 para interrumpir en una reunión de estrategia logística del PRI para las elecciones que iban a ser unos días después. El candidato del PRI era el ya afinado Juan Ignacio Torres Landa. O sea, la Fiscalía tenía una presencia importante también en los procesos electorales. En 2015 allanó las bodegas de propaganda del Partido Verde, por ejemplo, argumentando que su material electoral no cumplía con los requisitos ecológicos, lo que probablemente era cierto, pero que no pasaba en el caso de otros partidos políticos, ¿no? Bueno, en 2012 logra un asunto que fue muy, muy importante, muy revelador del poder que había alcanzado. Él interviene de manera decisiva
para que sea designado por el gobernador como secretario de Seguridad al Bar Cabeza de Vaca. Su gran amigo desde que era policía, desde que era agente del Ministerio Público en León, donde Cabeza de Vaca era el director de la Policía Municipal y el jefe de los jueces calificadores, logra hacer un tándem. Y una de las primeras cosas que ocurre en ese momento, Meme, que también me parece importantísimo mencionar, es que contratan este videosistema de seguridad a la empresa Seguritech, al que llamaron el programa Escudo, que consistía en instalar cámaras por todos lados en el estado, cabeceras de los municipios y carreteras, con la idea de blindar el estado de la incursión de bandas desde Michoacán o desde Jalisco. Se gastaron a lo largo del sexenio de Miguel Márquez Márquez 3,000 millones de pesos en un arrendamiento de cámaras y de fibra óptica que costaba 600 millones de pesos anuales. Fue un gran negocio y lo pudo hacer porque a través de la Secretaría de Seguridad, donde estaba su cuate, se hizo el convenio, el cual fue blindado. Todavía al día de hoy está blindado en términos de transparencia. Tanto que lamenta, por ejemplo, el PAN el hecho de que desaparezcan los institutos de transparencia, pues aquí en Guanajuato blindaban lo que querían. Seguritech se ha convertido en una potencia en Guanajuato, a grado tal que ahora maneja parques industriales, maneja viñedos, que muchos pensamos que son de algunos políticos, y en realidad sirven como prestanombres. Y ahí Samarripa empezó a crecer, y creció enormemente su complicidad con Miguel Márquez, el gobernador del estado, quien de alguna manera toma esto en cuenta para designar a su sucesor. En Guanajuato, hasta ese momento, 2018, los candidatos del PAN habían sido electos en asambleas. Y el PAN se había dividido, se había dado hasta con la cubeta, había habido elecciones, se habían después restablecido internamente los equilibrios, seguían ganando elecciones, pero había fuerzas vivas que se confrontaban. En 2018 no pasó así. Miguel Márquez aplastó a la oposición interna, designó por dedazo a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y sin que esto, bueno, sea una afirmación de algo que yo tenga los elementos en la mano, pero que políticamente es muy deducible, la condición para que Sinue fuese candidato a la gobernatura fue que tenía que ratificar a Carlos Samarripa y hacerlo fiscal autónomo, cosa que cumplió a la brevedad. Sinue tomó posesión en septiembre de 2018 y en febrero de 2019 estaba ordenándole a sus diputados que convirtieran a la Procuraduría en Fiscalía Autónoma y garantizándole a Samarripa 9 años más en el cargo, los que por fortuna no va a completar porque deberían haber terminado en 2028. Entonces, visto esto, Samarripa ha impactado la política de Guanajuato. ¿Estaba preocupado por la inseguridad? ¿Estaba preocupado por el crecimiento del crimen? No, estaba preocupado por acrecentar su poder político y por seguir haciendo esta clase de negocios de gran magnitud. Por eso resulta muy cínico que incluso haya torcido la reglamentación interna de la Fiscalía para otorgarse este bono, esta pensión de 144 millones, porque el señor no tiene necesidad de nada en absoluto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo creció el tema de la violencia y la inseguridad en Guanajuato? No fue de la noche a la mañana. Si tú sigues la curva del incremento de homicidios violentos en el estado a lo largo de la década pasada, de podríamos tomar 2012 a 2019, 2020, es un ascenso paulatino leve, que si se hubiese detectado a tiempo, hubiera podido ser detenido investigando qué estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que se estaba consolidando un cártel local huachicolero, que tampoco era una potencia. Empezó pues muy menor, pudo haber sido combatido y detenido, y no lo fue, fue tolerado. Pese a esta inversión en cámaras de seguridad en todo el estado, nunca se dieron cuenta de que pasaban los camiones llenos de combustible robado y que se perforaban los ductos de Pemex. A nivel nacional había tolerancia, era el gobierno de Enrique Peña Nieto, y Pemex también era fuente de saqueo para los funcionarios federales, ¿no? Entonces les venía como anillo al dedo la existencia de las bandas de huachicoleros en los municipios de Guanajuato y en los caminos rurales y en las goteras de las ciudades de Guanajuato. Ese cártel creció y fue retado finalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación por la magnitud del negocio que alcanzó el robo de combustible, que está cuantificado y que hay estudios muy serios de la cantidad de millones de pesos que alcanzó, la cantidad de millones de litros que se robaban, ¿no? Entonces ellos vieron pasar todo eso y no movieron un dedo. Y a mí me parece muy difícil pensar que solo era por ineficiencia. Debía haber corrupción. Un gran elemento de prueba es el hecho de cómo fueron corrompidas las policías municipales y penetradas en todos los municipios donde se dio el fenómeno del robo de combustible, que hoy están deshechas,
que hoy son víctimas de asesinatos violentos. Guanajuato tiene el mayor número de policías asesinados, porque están metidos en esta lucha de bandas también, ¿no? Y porque fue gracias al dinero del robo de combustible, donde en su momento el tema nomás era hacerse de la vista gorda. Eso lo permitieron este tándem, Carlos Amarripa, Álvaro Cabeza de Vaca, y por supuesto los gobernadores bajo los cuales sirvieron, Miguel Márquez y Diego Sinue, Rodríguez Vallejo, ¿no? Entonces, el fenómeno tendría que ser estudiado sobre todo por los académicos que construyeron la teoría de que las fiscalías autónomas iban a ser la solución en materia de combate a la impunidad en México, y resultó absolutamente todo lo contrario. Ahora, ya teniendo ese contexto, las preguntas que creo que la audiencia se ha hecho mucho es, si Samarripa fue un factor político y hacía negocios y tiene estos negocios y en realidad ni siquiera necesita lo de la pensión, ¿por qué esa pensión? Y además no solo es la pensión, sino que va a estar con carro blindado, seguridad, etcétera. ¿Él realmente corre algún riesgo con los grupos criminales a los que nunca le preocuparon en Guanajuato? Bueno, realmente, mira, no lo sé. Lo que sí te puedo decir, no sé qué esté temiendo él, ¿no? Y qué acuerdos estén rotos por su salida. Pero lo que a mí me queda clarísimo es que él construyó un poder político por encima del PAN guanajuatense, por encima del Poder Ejecutivo de Guanajuato y por encima del Poder Legislativo. Bueno, incluyo al judicial, donde también ha logrado colocar a sus alfiles. Entonces, para retirarlo del juego, hubo que cumplirle todos sus caprichos. Livia García no tenía de otra, porque estaba en riesgo la posibilidad de perder la elección. Y si el PAN pierde la elección, se hunde todo ese tinglado de corrupción, ¿no? Y entonces Amarripa quizás hubiera enfrentado peores cosas. Yo no sé qué argumentos le dieron Livia García y Diego Sinue, que tuvo que entrarle al quite, porque fue un asunto que trataron conjuntamente para convencer a Samarripa de que se retirara. Pero sin duda uno de ellos era, si no te vas y perdemos las elecciones, estás frito. Claro que se fue bajo sus condiciones. Y ahora sí que enemigo que huye o adversario que huye, puente de plata, ¿no? Se las cumplieron todas. Lo cual, reitero, muestra el poder político que había alcanzado. Un poder político que no le dieron ningún voto, que se lo dio la negligencia de los políticos guanajuatenses que sí habían recibido y llegado al cargo con votos, pero que generó este esquema porque maneja una institución pues que aplica a la justicia y que puede o hacerse de la vista gorda o perseguir a quien quiere discrecionalmente. Y eso siempre y en todas las sociedades ha sido una fuente de poder. Y te vuelvo a poner el ejemplo de Edgar J. Hoover, ¿no? Al que incluso ni Kennedy lo pudo quitar del cargo y solo se fue del FBI cuando se murió. Ahí, entendiendo ese nivel de poder que tiene Samarripa y que se va bajo sus propias condiciones, entendiendo que tuvo hasta hoy. No. Exacto, pero a ver, si Samarripa se va, y lo voy a dejar entre comillas, él realmente sigue teniendo ese poder en Guanajuato, por las mismas condiciones con las que se va. No lo creo, porque el poder te lo da el cargo, te lo da la posibilidad de hacer esos favores desde la fiscalía que ya no tendrá manera de hacer, ¿no? Y si quien llega es un político entendido y cuajado, te hablo de un Renato Sales, etcétera, de los que se mencionan, pues tendrá, eso se trasladará, ese poder se va a trasladar al nuevo titular, dependiendo de sus habilidades. ¿Qué tuvo Samarripa para construir este poder? Tuvo tiempo. Además de la lenidad y la complicidad o la negligencia de esos gobernadores que no querían oír nada del tema de la inseguridad, que les molestaba el tema de los muertos, de las fosas, que querían dormir tranquilos, son panistas que se van a misa los domingos, etcétera. No querían saber de eso, dejaron que Samarripa se convirtiera en el señor que hacía las cosas sucias, ¿no? Pero si lo haces por 16 años, imagínate. Bueno, además yo creo que es muy trabajador, a diferencia de lo negligente que podían ser los gobernadores. Hay que recordar que antes de ser fiscal autónomo era un funcionario del gabinete del gobernador. Podía haber sido corrido con un oficio sencillamente por Miguel Márquez Márquez, incluso por Diego Sinue en sus primeros meses, cosa que no pasó, porque no querían que pasara.
si Livia García se está planteando asumir la responsabilidad política que tiene y que le da el hecho de haber ganado una elección, porque tú trabajas para atender los problemas de tu comunidad y el mayor problema de la comunidad guanajuatense es la seguridad. Si se hace cargo de que para resolver eso no tiene de otra que establecer buenos puentes de diálogo con el gobierno federal y hasta al pendiente de quien nombre y le da respaldo y lo supervisa y lo vigila, y si los diputados del PAN atendiendo a esta nueva lógica de la gobernadora, porque el PAN sigue siendo un partido muy priista en ese sentido, o sea, los diputados se le rinden al gobernador, no hay ningún tipo de autonomía, ¿no? Bueno, creo que en general el problema del Poder Legislativo en México es ese, ¿no? De la sumisión al Ejecutivo de cualquier partido político, ese gen priista, ¿no? O quizás sea porfirista, ya no sé. Pero si eso cambia, el poder de Samarripa como individuo se va a diluir absolutamente. Incluso los que ahora le rinden cuentas y le hacen estos videos donde lo homenajean, etcétera, van a tener que, cuidando su nómina, atender al nuevo fiscal, ¿no? ¿Ves? Yo creo que ya Samarripa no es tanto el tema es el mecanismo que lo prohijó y cómo logramos que eso no se repita. Y justo a eso voy. ¿Ves o crees que hay condiciones para cambiar ese sistema, más allá de lo que deberían de hacer las autoridades, entendiendo que hay hoy nuevas facultades para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viendo que la presidenta y que la gobernadora pues están tejiendo esta relación, que no es lo mismo que en su momento pasó con Andrés Manuel y Sinue? ¿Ves que hay condiciones para poder cambiar ese sistema, el sistema Samarripa, llamémosle? Lo fundamental es que quien sea el nuevo fiscal pueda defenderse por sus resultados y no por su capacidad de generar alianzas corruptas o legales políticamente hablando, ¿no? Si el nuevo funcionario está obligado a dar resultados y a bajar estas cifras que tenemos de impunidad terribles y a desmantelar, así sea incipientemente, que se vea una línea de trabajo que tiende a atender los problemas de la inseguridad, Guanajuato no tiene un cártel de Sinaloa. O sea, el cártel de Santa Rosa de Lima son algunas gavillas de bandas de huachicoleros, sobre todo en municipios del centro y sur del estado de Guanajuato, que se han vuelto muy violentas porque precisamente carecen de una estrategia y de una cabeza central, ¿no? Y que se confrontan entre ellas y que, bueno, cometen muchas masacres inexplicables y que incluso ni siquiera van en una lógica de negocio criminal, ¿no? Yo creo que no es un asunto tan complejo con una estrategia conjunta donde interviniese el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, bueno, el Ejército, que también tiene una presencia importante en Guanajuato, y las policías locales. Esto podría ocurrir y ese fiscal tendría que estar mostrando resultados con relativa rapidez, digamos, no de la noche a la mañana, pero en los primeros 3 años, para que Livia Denis pudiera llegar a una elección intermedia con algo de tranquilidad. Sí podría ser y tendría que involucrarse la gobernadora casi personalmente en el tema, o quítale el casi, personalmente en el tema, y entender que el mayor problema de Guanajuato no es ni la salud pública, ni el turismo, ni la atracción de inversiones, es la seguridad, porque de ella depende todo lo demás, ¿no? Porque hemos llegado a niveles donde está afectando todo. Cierro con esta pregunta. Hacia adelante, entendiendo que la prioridad es atender el tema de seguridad, particularmente la gobernadora, ¿ha demostrado ese interés o has visto esas luces de que ella Pues realmente... mira, nos llamó la atención que lo primero que hiciera en su primera declaración de campaña fuera decir que Samarripa no iba a continuar ni cabeza de vaca. O sea, hay una voluntad. Probablemente pues sea difícil aquilatar a qué te obliga eso, pero hay una primera declaración de intenciones. Eso desde luego va a traer consigo pues una serie de complejidades que debe de atender y que su gabinete debe también estar hombro con ella atendiendo, pero ya eso manda una buena señal, ¿no? El diálogo que ha abierto con la Federación también, con la Secretaria de Gobernación, con el Secretario de Seguridad, con la propia Presidenta, ha estado en reuniones en Palacio Nacional en el tema de seguridad. También, todo eso deriva en tareas, no son nomás las fotos ni montar en redes sociales que te reuniste con la Presidenta. Hay compromisos y hay que cumplirlos. No completé mi idea hace rato. Si este nuevo fiscal no entrega resultados rápidos, tendría que ser removido rápidamente. Y para eso ya se aprovechó ahorita el buen momento que hay con la legislatura para plantear también una reforma en la que la gobernadora tiene facultades para remover al fiscal, si este no cumple, lo que no existía antes.
Antes solo se podía ir por una falta grave o por su renuncia, como fue lo que ocurrió con Samarripa, ¿no? Entonces, regresar a estos esquemas donde haya una supervisión, un control de lo que hace ese fiscal, puede ser algo positivo. Otro factor que hizo crecer el poder político de Samarripa es que nadie lo supervisaba. No lo supervisaban los diputados, sino lo supervisaban los gobernadores, ¿no? Bueno, y ahí volvemos al tema, o sea, esperemos que la gobernadora lo cumpla, porque me queda claro que los legisladores, el eterno problema del legislador, no hacen nada si el presidente o la presidenta o el gobernador o la gobernadora no se los dicen, ¿no? Ese es un eterno problema que hay ahí. ¿Quiénes suenan, Arnoldo, para la fiscalía? Pues mira, para... llamó la atención mucho Renato Sales Heredia, Sí. porque cayó en Guanajuato de repente el día que la gobernadora presentó su nueva estrategia de seguridad, con el pretexto de integrarse a un consejo de seguridad de la gobernadora que no está en ley, que es un consejo, digamos, de asesores informales, donde hay varios exfuncionarios federales y algunos periodistas y activistas de la sociedad civil. Él no estaba en el origen cuando se formó este consejo en la campaña y se incorpora ya hace unos meses, en noviembre, cuando se presenta esta estrategia de seguridad, y centró los focos de todo el mundo, porque está especializado en temas de fiscalías, ha sido subprocurador en la Ciudad de México y fiscal en Campeche. Tiene un nexo evidente con el gobierno de la 4T, entonces tú dices, pues por ahí podría dar un arreglo. No hay nada de cierto más que las especulaciones que se generaron. Se habla de algún magistrado penal del Estado, pero yo no veo a ninguno con perfil de convertirse en un fiscal serio. Pueden ser muy buenos abogados, estar muy preparados en temas del Código Penal, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema diferente a lo que requiere la Fiscalía en este momento. Se abrió la cancha a la posibilidad de que sea un funcionario no guanajuatense, no nacido en Guanajuato, que tenía ese candado la ley anteriormente, también acaba de ocurrir a fines del año pasado. Entonces estamos pues aquí a la espera. Lo fundamental sería que venga con consensos construidos previamente entre el gobierno federal y del Estado, que eso se traduzca en que el Congreso lo respalde, pero que eso no le dé una carta blanca para hacer lo que quiera, sino que exista esta posibilidad de supervisión, ¿no? Y creo que desde la sociedad civil lo habrá también, ¿eh? Ya nos entrenó mucho Carlos Samarripa. Esperemos que esto sea el camino, que empiece al menos el camino para resolver algún problema bastante largo y complicado de seguridad y además político, que esa es la otra parte, que no solamente es un tema de seguridad, sino también hay un tema de poder político de esa Y yo magnitud. dejaría una inquietud, Meme, que es el hecho de que las fiscalías autónomas no han funcionado en ninguna parte. No han funcionado a nivel federal y no han funcionado en ningún estado. Por diversas causas han fracasado en cada uno de los estados. Vemos el ejemplo Veracruz con Winkler, vemos ahora el ejemplo Sinaloa con esta fiscal que renunció. Los hemos visto en varios casos fracasar. Y bueno, no se trata de volver al viejo esquema de procuradores al servicio de los gobernadores, pero creo que habría que seguir intentando otras reformas. Ya tiene este modelo, se hizo prácticamente a fines del gobierno de Felipe Calderón el diseño, y vemos que ha fracasado rotundamente. Entonces, se queda una enseñanza para un tema que es nacional, ¿no? Sí, se ha hablado sobre la reforma a las fiscalías, que presentarían una reforma a las fiscalías, entendiendo que también la Fiscalía General de la República pues también ha tenido sus varios errores, pero desde el periodismo, desde la investigación, Arnoldo, ¿cuál consideras que ha sido el error que comparten las fiscalías autónomas? Cada una tiene sus particularidades, pero... El único o el aspecto más ponderado de las fiscalías autónomas era la posibilidad de que no recibieran consignas políticas y de que en un momento dado incluso pudiesen investigar a los propios titulares del Poder Ejecutivo. No ha pasado en ningún caso. Creo que el más cercano y a punto estuvo de ocurrir fue Winkler en Veracruz, que finalmente fue destituido por el gobernador. Creo que en Morelos también, este fiscal que fue destituido y luego restituido por el propio Congreso, que mostró además el fiscal cómo controlaba al Congreso más que el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pero son pugnas políticas, no son asuntos jurídicos. Yo creo que los fiscales autónomos, en la mayor parte de los casos, siguen recibiendo consignas de sus gobernadores. Y donde un gobernador ha logrado, ha ganado una elección y ha recibido, heredado a un fiscal de su antecesor, ha habido conflictos políticos. Nuevo León fue otro caso, donde el fiscal fue designado por el Congreso y fue un priista, pues fue precisamente el priista que hoy ganó la elección como alcalde de Monterrey y estuvo en permanente conflicto con el gobernador, no en abono de mejorar cosas o de investigar al gobernador por algún delito, sino en simple pugna política partidista, ¿no?
Entonces, en este país, con la polarización que tenemos, yo creo que no está funcionando de ninguna manera estas figuras de los fiscales autónomos. O son parte del mismo mal o se convierten en obstáculos políticos, y ninguna de las dos cosas es buena, porque en realidad lo que queremos es que atiendan el tema de la impunidad, donde tenemos que 9 de cada 10 delitos no se denuncian, ¿no? En general en el país hay 0.1 o 0.2 más de diferencia en cada estado, pero en general es 90 de cada 100. Pues con eso me quedo. Arnoldo, te agradezco muchísimo que pudiéramos platicar este inicio de año en un tema tan importante, pero me quedo con esa misma, con esas mismas preguntas que quedan ahí de cuándo vamos a empezar allá a modificar las fiscalías, que queda claro que no ha funcionado esa autonomía para lo que se supone que tenía que haber funcionado. Pero Arnoldo, insisto, un feliz inicio de año y ayúdame a decirle a la gente dónde pueden leer, escuchar y ver lo que están publicando tú y además, obviamente, en PopLab. El equipo acá que también, pues casi todas las cosas son colectivas las que hacemos, es la apuesta que tenemos. Es Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y estamos como poplab.mx en internet y en prácticamente todas nuestras redes sociales es poplab.mx. Ahí nos pueden leer y seguir. En YouTube yo hago 2 videocolumnas a la semana, que ahorita estoy de vacaciones, pero regresaré la semana próxima, los martes y los jueves, también en el YouTube poplab.mx. Muchísimas gracias, Meme. Un abrazo y muchísimas gracias. Y un saludo a todo el equipo por allá. Abrazo y buenas noches. Abrazos. Pues ahí lo tienen, Arnoldo Cuellar, periodista, analista. Híjole, interesante el asunto de Samarripa, entendiendo que no solamente es una persona que ostentó un poder negligente al no atender, al no preocuparse, pero en dónde sí se preocupaba y en dónde sí estuvo su poder, en el político. Vamos a ver cómo se va Samarripa. Les hablaba de este fondito de 140,000 pesitos, 144, ya nos corregía Arnoldo, 144,000 pesitos que se lleva Arnoldo Cuellar, y así es como se va Samarripa. Después de casi 16 años, Carlos Samarripa no será más el poderoso fiscal general de Guanajuato. Samarripa Aguirre llegó al cargo en 2009. Ha pasado por 5 gobernadores panistas: Juan Manuel Oliva, el interinato de 6 meses de Héctor López Santillana, Miguel Márquez, Diego Sinué Rodríguez y por poco más de 3 meses la actual mandataria estatal, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien se comprometió en su campaña a removerlo. Durante los últimos años de la gestión de Samarripa, Guanajuato cerró como la entidad con más números de homicidios dolosos. Tan solo en 2023, ese estado registró 2,581, mientras que de enero a noviembre de 2024 sumaba 1,958 homicidios dolosos con armas de fuego, la mayor cifra entre las 32 entidades federativas. Crimen, impunidad y masacres eran el sello de la fiscalía encabezada por Samarripa. Una de ellas fue el pasado 9 de junio, cuando en León, Guanajuato, un grupo armado entró a un domicilio y asesinó a 4 mujeres y 2 menores de edad. Un mes después, el 19 de julio, en Celaya, 4 personas fueron asesinadas por hombres armados. La violencia de la entidad estaría relacionada con la lucha territorial entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de presentar su renuncia, Carlos Samarripa se dio tiempo para hacer las modificaciones necesarias para que su pensión por jubilación se incrementara 33% y garantizar 147,423 pesos mensuales. Como exfiscal, Samarripa tendría escoltas y un vehículo blindado pagados por el erario estatal. Canal 14. Y eso, sin mencionar que la esposa de Samarripa le regalaron un cargo como magistrada y está ganando 180,000 pesos, ¿no? O sea, digo,
Samarripa se va con una pensión de 144,000 que en realidad no necesita, con una serie de escoltas, protección y autos blindados que no necesariamente necesita, valga la redundancia, pero antes de irse, Diego Sinue pues le garantizó cargos a la familia, ¿no? A su esposa particularmente, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, le dan el cargo de magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Alternativa en el estado de Guanajuato, y además también va a estar la hija del fiscal, ¿no? Échense esa, a Jessica Fernanda Samarripa Durán, o sea, su esposa y a su hija. Su hija fue contratada por el Tribunal de Justicia Alternativa recibiendo un contrato de servicios administrativos. En su contrato, la hija de Samarripa va a estar ganando 180,224 pesos en 10 ministraciones distribuidas de abril a diciembre. Eso es lo que estuvo ganando la hija de Samarripa en el Poder Judicial. El acuerdo fue, yo me voy, pero bajo mis condiciones. Gana menos de 100,000 pesos. Ah, claro, porque la esposa de Samarripa Más. De permite. 140. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el 40? No, el tope son el de la 140. 144. Okay, nadie debe de ganar 140,000, menos de 140,000 pesos en la familia. Claro, exacto. En la familia de Samarripa nadie gana menos de 140,000 pesos. La esposa de Samarripa va a ganar, 211,000. La esposa de Samarripa, 211,000 pesos como magistrada. Y además también su cuñada. No, hombre, Samarripa dijo, ¿quién se apunta? ¿Quién quiere? Estamos regalando. La cuñada de Samarripa, Bernardina Elizabeth Durán Isaís, se desempeña como directora general jurídica en la misma fiscalía. Ella se anda embolsando 108,000 pesos al mes. Bueno, es que es la cuñada. ¿No? Nadie de la familia directa gana menos de 140,000 pesos. Punto. Ya los centenados, la familia, ya, exacto, y agradéceme. O sea, las condiciones de Samarripa para irse fueron su pensión incrementada a 30%, de 144,000 pesos al mes, más protección, coches blindados, etcétera. Que la esposa obtuviera un cargo en el Poder Judicial, la hija tiene un cargo en el Poder Judicial y la cuñada se queda con un cargo en la Fiscalía. Alguien puede investigar si de paso al perro lo pusieron como perro guardián y le gana el perro 200,000 pesos, quizás, no sé, por ser guardia. Uno no sabría, pero esas son las condiciones de Samarripa. Así es como se va. ¿No quieres ser su familia? No, hombre. Mira, prefiero sacrificarme a tener algún tipo de relación, algún tipo de nexo con ese tipo de personas. Mejor así, ¿no? Mejor así. De lejitos, mejor así, labrando mi destino, labrando nuestro. Aquí prefiero a la distancia. Sí, no, para familiares así mejor no tengo. La neta, mejor no tengo. Pero prácticamente, aquí como dice Manuel Furber, Samarripa era una agencia de relaciones públicas, más bien de recursos humanos, perdón. La agencia Samarripa, agencia de recursos humanos. Usted pida y yo le doy cargo.